diferencial por sexo de fenómenos sociales. Entiendo por este tipo de estudios aquellos que establecen a través de una compilación de datos, casi siempre obtenidos de archivos oficiales y de un análisis estadístico, que existen diferenciales importantes entre hombres y mujeres en cuestiones de morbilidad, mortalidad, criminalidad, suicidio, sea en un estado, región, ciudad o país. Algunos de estos trabajos tienen el gran mérito de ser pioneros en los estudios de género de los hombres y de haber inspirado y seguir inspirando numerosas tesis y artículos. Es el tipo de estudios y de datos que solemos presentar a la opinión pública cuando hablamos de los hombres como sujetos genéricos, porque sentimos que al mostrar datos duros, números, nuestra argumentación sobre los efectos de la socialización de género de los hombres es más contundente y es más aprehensible por la audiencia. Me parece que esos trabajos que demuestran que los hombres mueren más por accidentes o homicidios que las mujeres, o que son quienes más los cometen, tienen el valor de la revelación y la denuncia en países como el nuestro, tan escaso de estadísticas y tan escaso de denuncias en este sentido. También han servido para acercar a la gente el tema de los varones como sujetos genéricos. Sin embargo, creo que no debemos de perder de vista algo importante, que nunca se demuestra esta condición genérica de los hombres que se estudian en las estadísticas. Son estudios de género de los hombres porque para explicar los diferenciales de mortalidad, enfermedad, criminalidad, suicidio, etc., refieren a Kaufman, a Kimmel, a Vincent Marqués, etc., y sus reflexiones sobre la constitución de la subjetividad masculina, el varón como factor de riesgo, o la disposición de los varones debido a la desiderata social a realizar comportamientos temerarios, a no protegerse, etc. Explicaciones que, dicho sea de paso, me parece que suelen crear una concepción homogénea y sustancializadora de los hombres. Por eso sabemos que son estudios de género de los hombres y no estudios que provengan de la sociobiología. Sin embargo, hay que decirlo, estos estudios no demuestran, claro está, porque no es su propósito y no está dentro de sus posibilidades metodológicas, cómo es que esa condición de hombría tuvo que ver con los comportamientos que terminan construyendo las estadísticas diferentes. Para McKinnon, si bien lo masculino ha definido siempre la humanidad, es inhumano, y la única posible solución radical para esta terrible paradoja sería la abolición tanto de la masculinidad como de la feminidad, es decir, la abolición del género. Pero las teóricas feministas no solo se interesaron en las relaciones entre violencia sexual y masculinidad, sino también entre esta y la violencia étnica y nacional que se manifiesta en las situaciones de guerra o en las torturas. Algunas de estas teóricas, como aquellas reunidas en torno al ecofeminismo, han descrito la guerra como un culto de la masculinidad militarizado en el cual los hombres conquistan la naturaleza y definen la seguridad nacional como la protección de los privilegios masculinos. En contraste con estas posiciones radicales, otras feministas, como la socióloga Nancy Chodorov, han explorado los nexos entre masculinidad, nacionalismo y violencia, atribuyendo la violencia masculina a los ciclos de humillación y dominación vividos por los hombres durante la primera infancia. En su libro El ejercicio de la maternidad, escrito en 1978, Chodorov sostiene que la agresividad masculina u otros atributos que tradicionalmente se asocian a la masculinidad son el fruto de ciertas prácticas sociales como la crianza infantil, asignada casi exclusivamente a las madres y de la cual han sido exceptuados los padres. Desde su perspectiva,
Una crianza compartida podría producir estructuras de personalidad más igualitarias en el futuro y aportar a todas las personas capacidades positivas, limitadas hasta el momento a cada sexo de forma separada. Igualmente, ambos sexos podrían ser más flexibles en la escogencia de sus objetos sexuales. Estos planteamientos han sido muy criticados por no tomar suficientemente en cuenta que las transformaciones de género buscadas requerirían importantes modificaciones en los estilos de vida masculinos. En el mismo sentido, se le ha reprochado subestimar el efecto de la dominación social, de las diferencias culturales e históricas y de las diferencias entre los miembros de un mismo sexo. Veamos ahora las interconexiones entre las diferencias de género y otras jerarquías sociales y relaciones de poder. Desde la mitad de los años 80, el marco del debate se desplazó de la diferencia de género a las diferencias entre mujeres. En este periodo se plantearon muchas de las críticas a los trabajos feministas más importantes publicados a mediados de la década de los 70. Las llamadas feministas de color y muchas feministas influenciadas por las teorías marxistas enfatizaron las interconexiones entre las diferencias de género y otras jerarquías y relaciones de poder fundadas en la etnicidad, la nacionalidad, la clase social, las identidades racializadas y las orientaciones sexuales. En relación con la masculinidad y el lugar social de los varones, es interesante señalar que el llamado Black Feminism ha buscado incesantemente comprender en forma simultánea y equilibrada las opresiones particulares vividas por las mujeres negras y las vicisitudes experimentadas por los hombres de sus propias comunidades. Algunas de las principales teóricas del Black Feminism, como Patricia Hill Collins, Patricia Williams, Michelle Wallace, Angela Davis, Bell Hooks, han examinado en forma crítica las dificultades experimentadas por los hombres negros para alcanzar las metas que las versiones hegemónicas de la masculinidad les han impuesto, y han cuestionado estas formas de masculinidad por sus características sexistas. Aunque algunas de ellas se han proclamado como feministas o lesbianas o ambas cosas, no han admitido la fragmentación ni el separatismo que, según ellas, cundía entre las feministas blancas. Por el contrario, expresaron su solidaridad con los hombres negros progresistas que luchaban por sus derechos, señalando que luchaban junto a ellos contra el racismo, pero que a la vez luchaban contra ellos por el sexismo. En muchas oportunidades unieron sus voces a las suyas para combatir el mito del hombre negro violador y denunciar los estereotipos existentes sobre los hombres negros como naturalmente violentos contra las mujeres. Señalaron los nexos existentes entre las características de género de la población afroamericana, el racismo